que ya es, lo que ya fue, todo hermoso en su tiempo lo hizo el Señor. Nos dio tiempo para todo, tiempos perfectos. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, esperamos estén muy bien. Nos alegra mucho que nos hayan considerado para participar por medio de la enseñanza en el precioso país de El Salvador, en San Salvador. Un saludo muy con amor fraternal a todos los hermanos en la Iglesia de Cristo en Colonia Miramonte. Mi nombre es Ricardo y los estamos saludando desde la ciudad de Chicago, en un suburbio que se llama Elgin. Me gustaría tocar un tema muy importante en cuanto a la idea de lo que es la crisis. Todos estamos pasando por una crisis. Cuando hablamos de crisis, una de las grandes preguntas que se hacen es ¿qué se refiere? ¿A qué significa? ¿Qué se puede hacer cuando pasamos por este problema? Si viéramos la segunda carta de Corintios, en el capítulo 1 nos daríamos cuenta que cuando hablamos de la crisis, dice ahí la segunda carta de Corintios, capítulo 1, y leeremos precisamente en el versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. La palabra tribulación es la misma idea de la palabra crisis. La palabra tribulación se utilizaba en la Biblia para hablar de cuando algo se oprimía. Viene del griego thlipsis, que significa oprimir, opresión. Se utilizaba mucho cuando se hacía el aceite de olivo, cuando se oprimían los olivos para que fluyese el aceite. Se utilizaba también cuando se hacía el jugo de la vid, cuando en un lagar se colocaban las uvas y se oprimían las uvas para que saliese el jugo de la vid. La idea de oprimir, de opresión, de tribulación o de crisis tiene que ver por qué nos suceden las cosas, por qué pasan las cosas que pasan. En este caso, cuando pensamos nosotros en esta pandemia, durante este tiempo tan difícil, el 2020, que nadie se imaginó que iba a ser así, la pregunta que nos hacemos es, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo le hacemos durante este tiempo de crisis, tribulación, opresión? ¿Cómo le hacemos para salir adelante? ¿Cuál es el único medio que podemos utilizar para salir adelante? Si supiésemos por un momento cuándo se terminaría la pandemia, posiblemente fluiría un poco de alegría en nuestro corazón. Si pudiésemos ver el futuro y ver lo que nos ha de acontecer, posiblemente estaríamos un poquito más tranquilos y más serenos por lo que está pasando. Esa es la idea de ver el futuro. Es la idea de ver el más allá, es la idea de ya tener la respuesta, aunque todavía no hemos desarrollado el problema. Es la idea de ya ver lo que ha de ocurrir mañana, aunque todavía no lo vivimos. Eso tiene que ver con lo que se llama fe. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, la Biblia hace referencia de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es, podríamos catalogarlo como una locura, decir que tal fecha o en tal momento se acaba la pandemia. Sería una locura si supiéramos el momento exacto, el día exacto, el tiempo exacto. De alguna otra manera podríamos decir que eso es tener fe, ver lo que se aproxima. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es una realidad que todos vamos a pasar por crisis, tribulación, opresión en algún momento de nuestra vida. Hay varios tipos de crisis que podemos pasar. En este caso, cuando hablamos de la pandemia, es una crisis que tiene que ver con la salud, con el cuerpo físico, con una enfermedad. Pero esa crisis puede llevar a una persona que se enferme y después esa misma crisis puede llevar a que alguien caiga y muera. Es posible que la misma crisis no haga que una persona muera, pero que después, como en un efecto dominó, traiga otros problemas
otras tribulaciones, otras opresiones, otras crisis en la vida. Por ejemplo, puede ser que mucha gente pierda su trabajo a causa del coronavirus. Puede ser que la gente no solamente enferme, pero que el efecto dominó sea empezar a perder su trabajo, su ingreso, el dinero con el cual pensaba tener para poder solventar a su familia. Y es posible que empiece a perder las posesiones que él tiene. Aunque Jesús ya había dicho que la vida del hombre no depende en cuanto a los bienes que posee. Aún así, cuando hay una crisis, la pregunta sería, ¿qué ha de suceder? Si tuviéramos fe, estaríamos seguros de lo que esperamos, del mañana, de la incertidumbre del mañana, de qué es lo que ha de ocurrir mañana. No solamente la crisis puede ser de alguna otra manera en enfermedad, en cuerpo físico, en forma secular, en forma económica, pero también la crisis puede ser en forma emocional o en forma sentimental. Muchos familiares posiblemente han de estar comiendo y la silla está vacía por aquella persona que falta a causa de esta crisis que se ha aproximado sobre todo el mundo. Mucha gente posiblemente, a pesar de tener de alguna u otra manera trabajo, le hace falta ese apoyo emocional y sentimental por parte de su familia. Muchas veces la gente pasa por muchas tribulaciones y estas no solamente son seculares, no solamente son físicas, pueden ser emocionales y sentimentales, en las que la gente realmente no cree o no siente que la gente, sus seres queridos lo aman. No solamente hacen falta por lo que ha sucedido, sino que a veces no siente apoyo moral o sentimental de parte de ellos. Y no solamente de los seres queridos, a veces de la gente más cercana, como los hijos o como la esposa o posiblemente como los padres. Y en este sentido la pregunta que nos hacemos es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedes hacer tú que escuchas este mensaje? ¿Qué puedes hacer tú que estás lidiando con esta crisis? Esta crisis que ya no solamente es física, que no solamente es secular, sino que también es emocional y es sentimental. La fe ayuda mucho, pues la fe es la certeza de lo que se espera. Esto es, creer que lo que esperamos es mejor que lo que tenemos ahora. Darnos cuenta y aceptar que lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho mejor que lo que estamos pasando ahora. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate que dice que es la convicción de lo que no vemos, de lo que no se ve. Esto es, ¿podrías creer que existe alguien que nunca has visto físicamente y que te ama? ¿Podrías creer que existe alguien que nunca has visto físicamente y te apoya, no solamente moralmente, sino que está contigo y que sabe todo lo que sientes, que sabe cuáles son tus sentimientos y que no hay un profundo amor de esa persona para contigo? En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 18, dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos y está pensando y está utilizando la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se puede ver. Pablo dice que tiene por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que todo lo que él estaba pasando, y vamos que este hombre pasó por muchas tribulaciones, por muchas crisis, por muchas aflicciones, no solamente físicas, la Biblia dice que se enfermaba mucho, no solamente seculares, dice la Escritura que lo tuvo una vez todo y después no tenía nada, que ya era experimentado en la prosperidad y también en la escasez. No solamente ello, pero dice el apóstol Pablo que a veces solamente estaba él solo y que no había nadie que estaba con él, y que esa tristeza que lo inundaba por la falta del apoyo sentimental o moral estaba ahí. Pero Pablo usa la fe, la certeza de lo que espera y la convicción de lo que todavía no se ve. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera. Pablo compara la crisis que está pasando, lo que está pasando en este momento, y dice, esto que estoy pasando no se puede comparar con aquello que hemos de recibir. Si tú te preguntas, ¿por qué Dios permite que pasen tantas cosas, tantas tribulaciones, tantas aflicciones, tantas crisis? ¿Por qué Dios permite eso? Porque es la única manera que nosotros nos acercamos y podemos abrazar lo que es la fe. Si las cosas estuvieran perfectas, si nunca hubiera ningún problema, si siempre estuvieras saludable, siempre tuvieras todo lo que se requiere en la forma secular, si siempre hubiera gente que te apoyara y te amara, entonces no necesitaríamos a Dios, no necesitaríamos a nadie, pensaríamos. Pero la ausencia de ello, la entrada a los problemas, el hecho de pasar por crisis, nos dan la oportunidad de abrazar la fe, de tener la fe, de estar seguros de lo que esperamos, no solamente el día de mañana, porque eventualmente, si Dios permite, esta pandemia terminará. Eventualmente, si Dios permite, ya sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Si la pandemia llega a abrazarnos, a ahorcarnos y llegamos a morir, sabemos que por medio de la fe estamos seguros que más allá hay algo mejor para nosotros. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo entiende que lo que está pasando no se compara con la gloria venidera que se ha de manifestar en él. ¿Cómo está tan seguro Pablo de algo que no ha visto? Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo está Pablo tan seguro de que lo que le espera es mucho mejor que lo que estaba pasando? Todos aquellos que tenemos esta misma fe en Dios, sabemos que pase lo que pase, ya sea que vivamos con la pandemia o ya sea que muramos por la pandemia, sabemos que está más allá algo mejor para nosotros, y que todas las aflicciones que pasemos y crisis que pasemos no se comparan con lo que Dios nos ha prometido. Eso en sí es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Ahí mismo en Romanos, un poco adelante, en el capítulo 10, en el versículo 17, habla de la fe y cómo nos hacemos de la fe, cómo llegamos a tener fe, y luego explicaremos brevemente lo que es la fe. Tenemos que entender lo que es la fe y para qué funciona la fe. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17 así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto es que cuando tú y yo, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, cuando tendemos a escuchar la voz de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios de alguna u otra manera, la fe empieza a llegar, aterriza a nuestro ser, a nuestra alma, y entonces la fe empieza a crecer poco a poco. Empezamos a creer en un Dios que nunca hemos visto. Empezamos a creer que Dios tiene el control de todas las cosas y que está sobre todas las cosas. Empezamos a asimilar que Él tiene el control de lo que está pasando con la crisis y de lo que ha de suceder después. Aceptamos de alguna u otra manera que aunque nunca le hemos visto, Él existe, y que porque Él existe estamos bien y estamos tranquilos. ¿Y cómo llegamos a ello? Sino por el oír la palabra de Dios. Cuando oímos constantemente la palabra de Dios, nuestra fe empieza a crecer. Empezamos a tener la certeza de lo que esperamos y empezamos a tener la convicción de lo que todavía no hemos visto, por medio de la fe, la cual recibimos al oír la palabra de Dios. Pero quisiera hacer hincapié de esta parte de el oír. Para nosotros los occidentales, oír es simplemente escuchar los sonidos que llegan a nuestra mente. Para Pablo y para los judíos del primer siglo y para los judíos antes del primer siglo, la palabra oír tenía una profundidad mucho más grande. Oír viene del hebreo shema. Shema no solamente es
que recibas los sonidos y que entiendas en tu mente lo que se está diciendo. Shema también es obedecer a lo que se está diciendo. Para el judío, oír no solamente era recibir. Una persona que realmente había oído es una persona que hacía lo que se le estaba pidiendo. Por eso se comprende mucho mejor cuando Jesús dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en la parte de Apocalipsis. Por eso Santiago, cuando tú ves a Santiago, dice la Escritura ahí en Santiago, en el capítulo 2, cuando habla acerca de lo que es la fe, en el versículo 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea que la fe no solamente es la idea misma de oír, la fe es la misma idea de llevar a cabo de lo que se está escuchando. Oír no solamente es recibir, oír es que vaya acompañado de obras, que lo que yo estoy oyendo lo haga y que el hacerlo mantenga viva la fe, porque la fe sin obras está muerta. El ejemplo perfecto de esto lo da ahí mismo Santiago, en Santiago capítulo 2, en el versículo 26, cuando dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿De qué está hablando? Versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Esto es, Abraham, un hombre del Antiguo Testamento, lo puedes leer en Génesis. Este hombre oyó la palabra de Dios. Le dijo Dios primero: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Cómo demostró que tenía fe? ¿Cómo demostró que oyó? No solamente al oír y quedándose en la ciudad de donde era, la ciudad de Ur. No, cuando oyó, él salió. Cuando Dios le dice que él, a pesar de tener 100 años, va a tener un hijo, él creyó. No solamente oyó la promesa, sino que él, aún a los 100 años, ya siendo viejo, tomó a su mujer, tuvo intimidad y tuvieron un hijo que se llamó Isaac. Así que él oyó y su fe estuvo viva por las obras que hacía. Y después, en Génesis capítulo 22, Dios le pide algo increíble: que sacrifique a su hijo. Él no solamente oyó, sino que él tomó a su hijo, lo llevó camino de 3 días a la tierra de Moría, lo subió al monte y casi lo mata. Dios se dio cuenta que él era una persona que sabía oír. No solamente oía, sino que obedecía. Cuando hablamos de crisis y cuando hablamos de fe, la fe es totalmente necesaria para superar la crisis. Si nosotros creemos en Dios, debemos creer que vamos a estar bien, pero también nuestra obediencia a lo que Dios nos dice debe ser importante para poderlo superar. Si no lo hacemos de esa manera, vamos a batallar y sufrir por mucho tiempo. Pero usted que me escucha, amigo, amiga, usted que de alguna u otra manera recibió la oportunidad de escuchar este mensaje, el hecho de oír la palabra de Dios va a hacer que usted tenga más fe. Y cuando usted tenga más fe, usted podrá utilizar la fe para poder superar la crisis. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe la podrá utilizar ¿cómo? No solamente oyendo y esperando todo de Dios, sino haciendo lo que la palabra de Dios le dice haga. Así es la fe. La fe, lo cual es un don de Dios. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Usted debe de entender que usted puede utilizar la fe, que puede obtener al oír la palabra de Dios y que puede manifestar y perfeccionar cuando obra conforme a lo que está escuchando. La realidad es que todos aquellos que tenemos muchos años viviendo, entendemos que no siempre la vida es color de rosa, que siempre habrá problemas, que siempre habrá dificultades, que siempre habrá tribulaciones. Eso lo entendemos, lo comprendemos y lo asimilamos. Y porque comprendemos y asimilamos eso,
Lo único que sabemos es que tenemos que hacernos de algo que está más allá de nuestro alcance. Eso es la fe. Para todos aquellos que hemos creído, que hemos tenido fe en Dios, sabemos que esa fe en Dios hace que nosotros hagamos lo que es agradable a Él. Y ello nos asegura, no por nosotros, sino por la fe que tenemos, que lo que vendrá después es mucho mejor que lo que tenemos ahora, que lo mejor está por venir. ¿Cómo sabemos eso? Porque estamos seguros de lo que esperamos. ¿Cómo sabemos eso? Porque estamos convencidos de lo que aún todavía no hemos visto. Eso es la fe. Si yo te dijera el día de hoy que la pandemia se acaba tal día, ¿no te alegrarías? Dios nos dice que veamos lo que no hemos visto. Dios nos dice que eventualmente toda esta tribulación, toda esta aflicción, toda esta crisis se va a acabar. Y en este contexto podemos entender ello por medio de la fe. Tenemos que tener fe, porque sin fe no es posible superar ninguna crisis. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿en quién tenemos que tener fe? En Dios, sí, pero ¿en quién más? En Jesús, en su Hijo, en Jesús, el Hijo de Dios. Es increíble que cuando Jesús estaba en el Getsemaní antes de morir, en Juan capítulo 17, mientras hacía la oración, oraba por ti y oraba por mí. Oraba por todos aquellos que creeríamos en Él, aún sin haberle visto. El mismo Evangelio de Juan después habla de que somos bienaventurados, todos aquellos que nunca hemos visto físicamente, pero que espiritualmente hemos visto y creído en el Hijo de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creer. ¿Cómo es posible creer en alguien que no he visto? ¿Cómo es posible estar certero de que existió Jesús? ¿Cómo es posible asimilar y estar convencido de que Él nos espera en el más allá? O de que Él está en donde hay 2 o 3 reunidos. ¿Cómo es posible? Por medio de la fe. Si oyes la palabra de Dios, si sigues escuchando la palabra de Dios, si oyes el Evangelio y los Evangelios, te darás cuenta que este milagro que ocurrió en tierra prometida, en Canaán, en el Medio Oriente, no está muy lejano de nuestro corazón. El apóstol Pablo, cuando habla a los atenienses, habla y dice que Él no está muy lejano de nosotros. En Él somos, en Él vivimos y en Él respiramos. La palabra de Dios lo único que hace es que pone en una manera abstracta y total quién es Dios. Pero Jesús, su Hijo, es ese Dios que se hizo carne. Y creer en Él es tener fe. Y por medio de la fe podemos llegar a ser salvos. Y no solamente podemos llegar a ser salvos, pero podemos superar todas las crisis que tengamos en la vida. El apóstol Pablo dijo una vez: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo decía un hombre que estaba enfermo, que estaba en una cárcel y por el cual muchos causaban opresión y aflicción sobre él. Aún así, Pablo está seguro de que todo lo puede con Cristo que lo fortalece. ¿Sabías tú que todo lo puedes con Cristo que te fortalece? Que todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es lo que falta? La fe. Creer que todo lo que llegues a pasar, que todo lo que llegue a ocurrir, que todos los problemas que llegues a tener, puedes superarlos por el amor, con la ayuda y con el poder de Cristo Jesús. Eso es tener fe. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque he tenido años estudiando la palabra de Dios y porque mi fe se ha aumentado cada vez más y más. Y he obedecido de tal manera que cuando Dios me ha dicho algo, lo he hecho. Y cada que lo hago, confirmo no solo que Dios existe, aunque nunca lo he podido ver,
sino que Dios está aquí y ahí. Estoy convencido de que así es por medio de la fe. Cuando las cosas van mal en la vida, cuando van mal en mi vida, cuando van mal en tu vida, si tienes fe sabrás que lo podrás superar. Y si en caso es la voluntad que mueras o que yo muera, sabemos que más allá se encuentra Dios. Y como dijo Pablo, que la gloria venidera no se puede comparar con estas aflicciones que tenemos. Por lo tanto, no hay nada que nos separe del amor de Dios. Yo no sé qué crisis está pasando o estás pasando. No sé si estás asustado por la pandemia, por alguna otra cosa. Amigo, hermano, te invito a que tengas fe y a que la utilices para superar cualquier crisis que puedas llegar a tener. En la Biblia vemos tantos ejemplos de superación sobre las crisis por medio de la fe. Un hombre que se llamó Job perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió su sustento, sus posesiones, perdió su salud, pero tuvo fe. Otro hombre, a pesar de ser rebelde, se lo comió un pez grande y estuvo en el fondo del mar y en su vientre por 3 días, pero tuvo fe y eventualmente salió. Si tienes un momento, puedes leer toda la galería de la fe, Hebreos capítulo 11, y te darás cuenta de las cosas que hicieron las personas que tuvieron tribulaciones, crisis y aflicciones a través de la fe. La fe es tan importante y sin ella es imposible superar las crisis. Por eso te quiero invitar a que tengas fe en Jesús. Te quiero invitar a que tengas fe en Dios. ¿Cómo? Oyendo su palabra. ¿Cómo? Obedeciendo a su palabra. ¿Cómo? Haciendo lo que su palabra dice constantemente para afirmarla. ¿Cómo? Creyendo en el Hijo de Dios. Esta crisis nos ha demostrado a todos lo frágiles que somos. No importa quién seas, cómo seas, la edad que tengas. Esta pandemia ha arrebatado a seres amados, seres queridos, jóvenes, viejos, adultos, niños. Nadie esperaba que algo que iniciase al parecer en China fluyese en menos de un año por todo el mundo. Y así es una catarsis, una limpieza increíble en todo el planeta. Esto es una crisis, pero es una crisis más. Si tuvieses fe, podrías superarlo. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo te quiero invitar esta noche. Acércate a Dios. Cree en el Hijo de Dios. Oye su palabra para que tu fe crezca y sobre todo obedece a lo que Él te dice y te darás cuenta que no hay nada que te puede separar del amor de Dios. Dios te guarde y te bendiga. Les amamos mucho desde la ciudad de Elgin en Chicago. Con mucho amor anhelamos y pedimos al Padre por mucha paz sobre ustedes en estos tiempos de crisis. Shalom, shalom. Tiempo de